Dios me dijo que el principal motivo para llamarnos era transformar la mentalidad de las personas. Y yo creo que ahora que estamos teniendo la oportunidad, quiero hablarle acerca del cambio de mentalidad. Diga conmigo, patrones de pensamiento. Fíjese que cuando hablamos acerca de esto, quiero explicarle un poquito. Estoy estudiando actualmente una maestría en consejería pastoral. Dentro de la maestría vemos diferentes formas de cómo aconsejar a una persona. Todos generalmente siempre aconsejamos a alguien, pero generalmente no sabemos cómo hacerlo. Las mamás, los papás aconsejan a sus hijos. ¿Y cómo sabemos si lo que estamos diciendo es certero? Los amigos aconsejan a otros, e incluso todos en algún momento hemos dado un consejo. La amiga le pregunta a la otra amiga: ¿qué blusa me pongo? ¿Qué blusa me compro? Y estamos dando un consejo, estamos sugiriendo algo. Pero ¿cómo sabemos si estamos llegando certeramente a aconsejar a alguien? ¿Y qué está pasando? ¿Qué está pasando cuando no sabemos lo que estamos aconsejando? Que estamos siendo cristianos hablando lo que Dios no habla. Imagínese por un momento. Imagine por un momento. ¿Qué estará pensando Dios en este instante? Póngase a pensar por un momento y usted me va a decir: oh, está pensando en que está recibiendo alabanza. Tal vez aquí está recibiendo alabanza, pero tal vez hay una persona en la cárcel llorando y Dios está llorando con él. Tal vez hay una persona en este momento pariendo y Dios le está dando fuerzas. ¿Qué estará pensando Dios en este momento, en este instante, para este lugar? Se pone a pensar y tal vez usted dice: ay, ¿y cómo sé lo que Dios está pensando? Si no puedo saber lo que está pensando mi esposa, si no puedo saber lo que está pensando alguien más, ¿cómo voy a saber lo que está pensando Dios? Pero la Biblia dice que sí podemos acceder a ello. Y me gusta lo que decía el sabio Salomón. Y decía que la sabiduría comienza con el temor a Dios, pero el temor a Dios también comienza con patrones de pensamiento. Patrones de pensamiento. Le explico esto. Dentro de la mentalidad occidental donde nosotros vivimos, tenemos un patrón de pensamiento. Los latinos generalmente piensan de una forma. Hace muchos años, cuando Dios me llamó, hoy tengo 42 años. Cuando Dios me llamó, toda mi vida he sido cristiano. Toda mi vida yo he ido a la iglesia cristiana. Yo le digo a la gente: yo no sé a qué sabe una hostia. Yo no sé, yo nunca me hinqué delante de una imagen. Toda mi vida fui cristiano. Pero cuando Dios me llamó hace como 25 años, Dios me dijo: te quiero utilizar. Y yo le dije: bien, te voy a utilizar y te voy a llevar a diferentes naciones, a diferentes lugares, a hablar acerca de la renovación del pensamiento. Y le dije: bien, primer punto para que yo te utilice: debes dejar de pensar como mexicano. Dios me dijo así: debes dejar de pensar como mexicano. Una vez prediqué esto y estaba con un grupo de caucásicos blancos en Estados Unidos, y ellos se rieron cuando yo dije esto. Y les dije: bueno, si yo hubiera sido americano, también Dios me hubiera dicho: debes dejar de pensar como americano. Porque no es el pensamiento del ser humano, es el pensamiento de Dios. Y Dios me dijo: debes dejar de pensar como piensa la mayoría de la gente. Debes dejar de pensar como piensa tu familia. Debes dejar de pensar como piensa tu apellido. Debes dejar de pensar como piensas tu gente, tu entidad. Debes dejar de pensar así, porque de lo contrario yo no te puedo utilizar como yo quiero. Y empezamos a escudriñar todo esto. Mi familia procede de la familia, de una familia hebrea. Y cuando hablamos de estos, fíjate que el pensamiento hebreo es diferente al pensamiento occidental. Si yo me pongo ponga mucha atención. Si yo me pongo una persona aquí. Ven, hijo. Ven, Gilberto, sube por favor. Y pongo a Gilberto de este lugar. Un aplauso para Gilberto. Y yo le digo a Gilberto: Gilberto, señálame el futuro.
¿Hacia dónde es el futuro? Pues hacia allá adelante, ¿no? Hacia adelante, ¿sí? Señalando el futuro, Gilberto. Gilberto, señálame el pasado. El pasado está atrás, quedó atrás, ¿verdad? Ahora digo, Gilberto, señálame el presente. Aquí, en este instante. Si un rabino lo ve, se ríe y dice, "Ja, eso no es cierto". ¿Qué vas a hacer mañana a las 3:30 de la tarde? Exactamente. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer usted mañana a las 2:30 de la tarde? Exactamente. Pastor, voy a estar trabajando. No, exactamente. No sabe. Por eso el futuro está acá atrás, porque es incierto. El pasado, ¿qué hiciste ayer a las 3:30? ¿Sabes exactamente qué hiciste? Por eso el pasado ya lo vio, está delante de él. Y el presente es un continuo, el cual puede afectar lo que sigue adelante, pero ya no lo que sigue atrás. ¿Aló? Cuando nos ponemos a pensar de esa forma, nos damos cuenta que Dios piensa diferente a nosotros. El futuro usted no lo ha visto, por eso no puede señalar allá adelante. Pero el pasado ya lo vio, por eso el pasado está de esta forma. Y cuando vemos la sabiduría rabínica, nos damos cuenta que estamos viviendo en una dimensión de pensamiento diferente a la de Dios. Desde ahí, desde el ejemplo que puso Gilberto, nos estamos dando cuenta que no estamos viviendo la misma dimensión de Dios. Quiere decir, cuando Dios habla, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Desde ahí. Tú estás pensando diferente, Gilberto. Tú no estás pensando como yo, Gilberto, porque yo veo las cosas de diferente enfoque. Y para que tú puedas ser bendecido, tienes que ver las cosas desde el enfoque que lo estoy viendo yo, porque yo soy Dios, dice él. ¿Aló? ¿Está acá, iglesia, o no? ¿Está aprendiendo? Entonces, tenemos que saber que los escritores bíblicos pensaban de una forma diferente a la mayoría de las personas. Dios siempre quiso usar una forma diferente de pensamiento. Dios siempre quiso utilizar una forma de pensamiento. Alguien me dirá por ahí, o ya está pensando, oh pastor, me va a hablar de nueva era. No, le estoy hablando de pensamiento. De muchas cosas que hemos dejado atrás y se las hemos otorgado a alguien más. De muchas cosas. Tenemos actos proféticos, no es el tema hoy. Actos proféticos, y una vez en un acto profético utilizamos sal y alguien me dijo, pastor, eso es brujería. No, no es brujería, eso es bíblico. Simplemente que como lo hemos dejado de hacer, lo utilizan los brujos, porque lo hemos dejado de hacer nosotros. Y la forma de pensamiento, hemos dejado de pensar y hemos pensado que todo solamente es espiritual. Y llegamos a pensar, perdón, me voy a sentar aquí. Llegamos a pensar que Dios nos va a bendecir y hoy oramos y mandamos al grupo de WhatsApp, Señor, bendíceme, Señor, por favor, prospérame, Señor, bendíceme, Señor, que caiga maná del cielo. Y dice Dios, yo no puedo bendecirte así, porque para bendecirte tienes que trabajar. Y pensamos que estando sentados nos va a caer dinero del cielo. Y todo lo hacemos de una forma muy espiritual, cuando hemos dejado de pensar. Y Satanás le ha robado a la iglesia la forma correcta de pensar. Diga conmigo, necesito pensar para comenzar a pensar. Es un juego de palabras, pero es real. Necesito pensar para comenzar a pensar. Entonces los escritores bíblicos piensan diferente. Y vamos a hablar mucho del tema de uno de los más grandes escritores bíblicos, el apóstol Pablo. Fíjese, el apóstol Pablo era, le decían en el tiempo antes de que fuera el apóstol Pablo, le decían Rúa Shaul, Rúa rabino. Shaul era su nombre, el rabino Saúl. El rabino Saúl, un hombre que nació por ahí del año 5, e incluso él nace en la parte de Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Ni siquiera era israelí. Nació en Turquía, y si nació en Turquía era turco. Tenemos que entender esto. Pero su entrenamiento era totalmente israelí. Él era de la tribu de Benjamín. Él no era judío. La gente se confunde con esto. Una vez le hice una pregunta a la gente y le dije, a ver, vamos a definir qué es ser judío. De las 12 tribus
que estaban debajo del monte cuando Moisés estaba platicando con Dios arriba, ¿cuántas de las 12 tribus eran judías? ¿Cuántas? La mayoría de la gente dice, pues todos eran judíos. No, solamente una era judía, la tribu de Judá. Los demás eran de Benjamín, de Gad, y empezamos así. Entonces, judío se le llama al que nace de Judá, pero todo el pueblo es hebreo. Todo el pueblo es hebreo. Quiere decir que todos los judíos son hebreos, pero no todos los hebreos son judíos. Otra vez, ¿cómo le enfocamos al lado de acá? Todos los nacidos en Sinaloa son mexicanos, pero no todos los mexicanos somos sinaloenses. ¿Entendimos? Entonces, Pablo ni siquiera era judío, él era de Benjamín. Pero estuvo pensando como los hebreos, y la palabra hebreo significa el que va contrario al pensamiento. Fíjate, el que va contrario. Dios le dice a Abraham, tú vas a ser el padre de la nación hebrea. ¿Qué le está diciendo? Tú vas a ser como el salmón, tú vas en contra de toda la corriente. Y si nosotros, iglesia cristiana, somos parte del pueblo de Israel espiritual, creemos en el Dios de los hebreos, lo mínimo que Dios pide es que tú pienses como hebreo. Contrario. Te doy una noticia: no es como dijo tu mamá. Otra noticia: no es como lo dijo tu santo padre, ni como lo dijo tu santa familia. No es así. Perdón, te equivocaste. Porque tomamos el consejo de la gente y no tomamos el consejo de Dios. Entonces, cuando no pensamos de esta forma, tenemos que ver que nuestra forma de pensar va a erradicar en nuestro comportamiento. Yo me comporto como pienso, y muchas veces pienso como me comporto. ¿Sí están acá? Como que usted está muy serio hoy. Yo me comporto como pienso. ¿Sabe por qué? Claro, hay una área espiritual en todo esto, pero vamos a hacerlo simple. ¿Sabe por qué el drogadicto es drogadicto? Porque en su mente piensa que él es drogadicto, y entonces se comporta como piensa. ¿Sabe por qué se enoja? Porque usted piensa que tiene razón y debe estar enojado. Hablaba hace rato, no soy el pastor de la iglesia, pero hablaba hace rato del diezmo. ¿Sabe por qué no diezma? Porque piensa que no es bíblico. ¿Aló? Entonces nos comportamos como pensamos, y muchas veces como nos comportamos pensamos. Es un juego de palabras, pero es una realidad. Los patrones de pensamiento no se cambian si nosotros no decidimos. Y hablando de esto, tenemos que remover los pensamientos. Hace rato me gustaba quien estaba aquí enfrente, decía, hay que remover ideas, hay que remover. Y remover, la palabra remover en hebreo existe y significa escarbar, sacar todo, como cuando van a enterrar un muerto, sacar la tierra para poner un contenido nuevo. Hoy tiene que usted remover los pensamientos. Remover. Yo tengo 42 años. Y a veces pensamos que entre más años más sabios, pero no es cierto. Entre más años más equivocados estamos, porque todos pensamos 42 años mal. Iglesia, ¿está acá? Dígame amén, dígame aleluya, dígame chale, dígame algo. Pero dígame algo. Estoy grabando la predicación y la gente va a decir, este hombre estaba predicando solo. Nadie le dijo nada. Dígame, ay. ¿Sí? Y hay un parámetro muy fuerte que habla el apóstol Pablo en Romanos 12:2. Acompáñenme por favor, Romanos 12:2. Es muy conocido esto. Y mira lo que el apóstol Pablo, un hombre sabio, un rabino, dice. Ahí está Romanos 12:2. Le digo, abra su Biblia o prenda su Biblia conforme usted quiera ahora. Él dice Romanos 12:2. Yo voy a leer una versión diferente, palabra de Dios para todos. No tomen como modelo este mundo. Punto. Fíjate la primera sugerencia. No tomen como modelo este mundo. Por el contrario, está diciendo por el contrario. Está diciendo el apóstol Pablo, el modelo de pensamiento de este mundo no sirve.
No tomen como modelo este mundo, por el contrario, transfórmense interiormente. Fíjate, no dice de afuera, dice interiormente, desde tu espíritu. Transfórmense desde el interiormente, renovando su mentalidad. No dice tus fuerzas, no dice los versículos bíblicos, dice tu mentalidad, a fin de que puedas entonces discernir cuál es la verdadera voluntad de Dios. Quiere decir que si yo quiero hacer la voluntad de Dios, tengo que pensar diferente. Porque si pienso como siempre he pensado, por más que vaya a la iglesia, no voy a hacer la voluntad de Dios, porque Dios piensa diferente. Biblia. No es idea de Israel, es Biblia. Lo cual es bueno y es agradable, y lo cual es perfecto. Piensen diferente para que entonces ustedes puedan hacer la voluntad de Dios. Venimos a la iglesia y decimos: pastor, yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Qué hago? Bien fácil, un consejo. Según la Biblia, según el apóstol Pablo, piensa diferente. Listo, se acabó. Pastor, no me va a poner la mano, no me va a tirar. No, ya, vete, piensa diferente. ¿Para qué quieres que te ponga la mano? Vete. ¿Cuántas veces te he puesto la mano, te has caído y llegaste igual? Vete, piensa diferente. Nuestra mentalidad debe ser diferente. Los patrones de pensamiento también se entienden incluso desde la parte científica. Me gusta que la misma ciencia habla acerca de esto. Te decía que estaba estudiando una maestría. Y dentro de la maestría le decía a mi esposa, estábamos viendo patrones de pensamiento. No lo saco totalmente de ahí, pero hemos estado estudiando esto. Y dice que según los estudiosos de las escrituras, los rabinos, según los hombres sabios, dicen que existen algunas cosas en la mente las cuales nos señalan los caminos o los patrones de pensamiento. Los cuales nos señalan los patrones o los caminos de pensamiento. Para transformar una mente, nos está hablando que tenemos que pensar como piensa el cielo. Si no pensamos como piensa el cielo, no vamos a poder ejercer la voluntad de Dios. Dice la oración más popular de todos: Padre nuestro que estás. ¿Dónde está el Padre? ¿Qué más dice? Santificado sea tu nombre. ¿Qué más? Venga y hágase tu voluntad. ¿A dónde? Aquí a la tierra. Ajá. ¿Cómo vamos a hacer la voluntad? ¿Cómo estamos pidiendo que se haga la voluntad de Dios en la tierra? ¿Cómo? Como en el cielo. Entonces es muy básico. Dios está hablando en la oración modelo, Jesús, y le está diciendo a la gente: a ver, pongan atención. Ustedes oren así: Padre, tú estás en el cielo, por lo cual tu nombre es santo, porque tú eres apartado. La palabra santo significa apartado. Tú eres apartado, quiere decir tú no eres como el resto de los dioses. Tú no eres como los seres humanos, tú eres santo. Y queremos, Señor, que tu voluntad aquí en la tierra, aquí en Texcoco, donde en este momento estamos, sea hecha como en el cielo. Y Dios dice: wow, fantástico. Un detalle: para que se haga mi voluntad en Texcoco como en el cielo, tú debes pensar como en el cielo. Porque si tú piensas como mexicano de Texcoco, no vas a poder hacerla. En el cielo, Miguel y Gabriel no hacen chismes. En el cielo, Miguel y Gabriel no roban. En el cielo, Miguel y Gabriel se comportan de una forma diferente y por eso hacen mi voluntad. ¿Quieres que mi voluntad se haga aquí en la tierra? Dice Dios: no es problema tuyo. Cuando tú quieras, yo lo hago. Y a veces le pedimos a Dios que haga algo que nosotros no queremos hacer. Le decimos a Dios: Señor, haz algo aquí en la tierra. Y dice Dios: pero tú piensas diferente. Porque si no piensas, si no te empiezas a comportar como se comporta Gabriel, como se comporta Miguel, como se comporta la gente del cielo, yo no puedo hacer mi voluntad por más que tú me lo digas. El problema no es mío, el problema es que tú no piensas diferente. Tenemos un poco de agua acá y usted me dice: pastor, deme agua para llevar a mi casa. En mi casa no hay agua. Y yo te digo: ok, el agua está aquí. Pero si tú no traes un envase, yo no te puedo dar agua, porque si me pones la mano así, te aseguro que vas a llegar a la puerta y ya no vas a tener nada. Va a decir: pastor, su agua no sirve.
Usted me profetizó que el agua iba a llegar a mi casa, pero usted no, el agua no sirve, es un mentiroso. No, yo no soy mentiroso. Tú no trajiste envase. El agua aquí está. Y queremos que Dios nos bendiga como iglesia, pero donde cae la bendición, en parte de nuestra mentalidad, no traemos envase. Entonces no es cuestión de Dios, es cuestión de que no estamos pensando como piensa el cielo. Por eso es que, fíjate, la palabra pensamiento en el hebreo es una palabra muy grande. Me gusta la palabra mashahab, significa, y que significa máquina de creación. Wow. Quiere decir que pensamiento es una máquina de creación. Y todos tenemos acceso a eso. Estaba con su esposa, ya casados, usted le dijo, oye, vamos a tener llegó un pensamiento a su mente, un bebé, vamos a tener un bebé. Pensaron, se pusieron de acuerdo y nació un bebé, porque el pensamiento fue una máquina de creación. Entonces pensamiento va relacionado con fe. ¿Qué es fe? Es la convicción de lo que se espera, y esa parte está linda, pero no la entendemos. ¿Qué es fe? Fe es el poder para crear las cosas. Cuando Dios puso el mar, Dios creyó que el mar existía, lo pensó, y entonces el pensamiento lo hizo físico. El pensamiento es tan poderoso que vuelve visible lo que era invisible. Yo llegué a la tienda buscando un saco azul, lo traía en mi pensamiento y entonces lo compré y lo hice visible lo que estaba invisible. Usted llegó a la Volkswagen y compró el Jetta gris, y lo que traía en su mentalidad invisible lo hizo visible por causa de un pensamiento. Quiere decir que lo que no tenemos es porque no lo hemos pensado. Si está acá, iglesia, o le estoy hablando muy fuerte y usted dice, ¿qué me está diciendo este brother? Me gusta predicar desde la perspectiva hebrea. Es interesante esa parte, porque es diferente. Entonces, punto número 1, existen diferentes patrones. Siempre, para saber que nuestra mentalidad está siendo transformada como cristiano, vamos a determinar hoy 5 patrones. Podríamos sacar 10, pero 5 tan solo hoy, para que haya un continuará. 5 patrones. Para cómo saber si mi mentalidad en verdad está siendo transformada a la mente de Dios. Punto número 1, siempre tener una mentalidad positiva y no negativa. ¿Usted pensará que Dios piensa en negativo? ¿Usted piensa que Dios está preocupado por la delincuencia en México y que Dios está rascándose la cabeza? ¿Usted pensará que Dios está preocupado por lo que su pueblo va a comer mañana? ¿Y entonces por qué se preocupa usted? Ay, diga conmigo, ay. Entonces, ¿por qué se preocupa? Mi abuelo era pastor, y mi abuelo decía algo bien tremendo cuando nos preocupábamos. Hijo, ¿por qué te preocupas? ¿Acaso Dios ya se murió? No, abuelo, entonces si no se murió, ¿para qué te preocupas? Cuando nos preocupamos, pensamos, como decía Romanos 12:2, conforme al modelo del mundo. El mundo se preocupa. ¿Estás preocupado por algo, hermano? Y sí, si me preocupo yo contigo, ¿crees que se solucione? ¿Está preocupado porque no tiene trabajo? Un ejemplo, preocupémonos todos a ver si se soluciona. ¿Verdad que no? ¿Sabe? Cuando no nos preocupamos por algo, no estamos pensando como Dios. El diablo se preocupa, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo, pero en el cielo no hay preocupación. En el cielo, todo en nuestra vida trae patrones de pensamiento. Los patrones. ¿Por qué nos preocupamos? Le voy a explicar algo científico rápido. Las personas que estudian la neurociencia o que estudian el cerebro dicen que nuestro pensamiento, en nuestra mente se crean carreteras o llamados patrones de pensamiento. El cerebro es tan poderoso, tan fuerte, que esta carretera puede ser tan delgada o tan ancha como usted quiera. Entre más ancha sea la carretera en una autopista, más autos van a fluir por esa carretera y a mayor velocidad. Entre más angosta sea, solamente tal vez un auto y a menor velocidad.
Nosotros cuando nacimos con un cerebro amoldado a un patrón de pensamiento. ¿A qué? Tengo hambre, tengo frío, tengo calor y quiero llorar y me cambias el pañal, y todo lo hacíamos de una forma muy sencilla. A medida que vamos creciendo, vamos trayendo patrones de pensamiento. Por ejemplo, Dios nos habla de alimentar nuestro patrón de pensamiento. Si en nuestra familia siempre hubo una persona que nos dijo que no nos quería, nuestro patrón de pensamiento, la negatividad, se fue haciendo grande, 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 grande. Y venimos a la iglesia y yo te saludo a ti, pero por alguna razón no te saludo, en verdad no te vi. Como tu patrón de pensamiento es ancho hacia la negatividad, vas a decir: no me quiere, ya no le caigo bien, mejor me largo, ya no voy a estar haciendo por acá, porque el pensamiento fluido llegó e invadió lo que no era correcto. Era una carretera de 10 autos, era un freeway americano donde corrían 12 autos diciendo: ya no me gusta, ya no me quiere, fíjate porque me lo hizo, y este pastor que dice que me ama es un hipócrita. Todo lo que dijo por un patrón de pensamiento. Pero como su patrón de pensamiento positivo es tan pequeño, él no puede razonar y no puede decir: wow, tal vez no me vio, o tal vez ya me iba a saludar, pero le habló a su esposa y tuvo que voltear a su esposa. No lo pudo razonar. Por eso es que nuestro pensamiento está a lo negativo. ¿Tú crees que Dios piensa negativo? Pregúntale al que está al lado: ¿cómo están tus patrones de pensamiento? Pastor, ¿y si me pone la mano en la cabeza, esto me lo quita el Espíritu Santo? No, usted. Porque Pablo dice: no se amolden a una forma de pensar coloquial. Más no dice: y el Espíritu Santo va a llegar y les va a quitar el patrón de pensamiento. Porque el pensamiento usted lo tiene. Es como cuando estamos sucios. Pastor, ¿y si oro se me quita la mugre? No, báñese. Fácil, fácil. Eso no lo decide el Espíritu Santo, eso lo decide usted. El patrón de pensamiento lo decidimos nosotros. Entonces se van ampliando carreteras o se van ampliando neuronas donde hablamos a lo negativo. Cuando venimos a Cristo, Cristo nos dice: lee mi palabra, entiende mi palabra, métete en mi palabra, júntate con gente que entienda mi palabra, para que tu patrón de pensamiento cambie. Yo sé que acá no, pero tenemos una chica que es hija de familia y se junta con un novio que tiene un patrón de pensamiento diferente o que no trabaja. La chica se empieza a vestir como él porque su patrón de pensamiento cambió. Dejó de trabajar, le empezaron a gustar las modas actuales, por no ofender a nadie. ¿Por qué? Porque su patrón de pensamiento cambió. Oye, la niña era tan tranquila, sí, pero se juntó con alguien que tenía un patrón de pensamiento diferente y su mentalidad fue diferente. ¿Sabe que los patrones de pensamiento religiosos son bien difíciles de sacar? Porque tenemos que desaprender para aprender. Los patrones de pensamiento. Pensamos, una vez estaba en una ciudad en el sureste de México y una persona me dijo: pastor, ¿verdad que la coca es del diablo? Y luego, por eso tomamos Pepsi, me dijo. Wow, y yo puse a ver mi Biblia y dije: sí, pues sí. No, pues dijo Kiko, me doy. Entonces, Dios nos da la libertad de alimentar nuestro pensamiento. Eso se llama bíblicamente libre albedrío. Por ejemplo, si pensamos que algo no nos va a salir bien, nuestro pensamiento está entronado en nuestra carretera de pensamiento en saber que nacimos para fracasar, que nada nos va a salir bien. Yo no voy a poner un negocio porque no me salió bien el negocio de pepitas que puse hace 10 años. Yo no voy a hacer esto porque no me salió bien. Y entramos a patrones de pensamiento que Dios no nos habla. Entonces, cuando queremos cambiar nuestra mentalidad, tenemos que pensar en cosas positivas y no negativas. Ahorita estaban diciendo que estaban ayunando. Le decía a mi esposa algo bien tremendo: hoy soñé con que esta iglesia ayunaba. Pero hay un ayuno más grande que el ayuno. El ayuno de dejar de comer. Tenemos que saber, hay un ayuno y le voy a decir: deberíamos de ayunar por lo menos todos este mes de eso. Ay, pastor, ¿me va a dejar sin comer algo? No. Ayunamos de carne,
Ayunamos de verduras, ayunamos de café, o no sé de qué le ayunamos. Hay algunos que ayunan de Facebook, y pues yo no sé por qué, pero pues también ayunan. Deberíamos hacer un ayuno todos. Un ayuno bien sencillo, 365 días del año. Y si usted lo hace, en verdad, su pensamiento cambia. Ayune de no hablar negatividad. Ayune de no quejarse. Ayune. Cuando quiera quejarse, ¡ay, este calor! Gracias a Dios por el sol. Gracias a Dios. Porque si no cayera nieve, no tiene ni la ropa para soportar la nieve. Mejor, por favor, cállese y escuche. Ajá. Cuando ayunamos de esto, ayune de no ser negativo. Ayune de no criticar a alguien. Mira, no lo vamos a criticar, pero te voy a decir para que oremos por él. Ay, Satanás. Ay, Satanás. Ayune de no ser chismoso. Diga conmigo, eso no pasa en esta iglesia. Ahora arrepiéntase por mentiroso, porque si pasa. ¿Sabe cómo? Ayune de no ser mentiroso. Pero se va con el todo, sabiendo qué pasa, sabiendo que lo practicamos. No, eso no pasa acá. Nuestro pensamiento debe cambiar. Entonces, el primer punto es eso: pensar positivamente. Dios no piensa negativamente y no es fe positiva. Punto número 2: pensar que cualquier cosa es posible para Dios. Son cosas bien sencillas, porque para Dios no hay nada imposible. Todo es posible. Tenemos que detener a pensarnos en dónde está nuestra fe. Va caminando, deténgase a pensar que nada hay imposible para Dios. Hace unos días me pidieron que oráramos por una persona que tiene 43 años. Me causó un poco de tristeza esto, porque somos seres humanos. Y comenzó el cáncer en un seno. Posteriormente se fue a los huesos y a todos sus intestinos y todos sus órganos internos. Y ella me hablaba y me decía: sabes, pastor, los médicos dicen que ya no hay solución. Lo más difícil para mí, mi hijo tiene menos de 10 años, mis 2 hijos. Yo me casé grande y empezábamos a orar, mi esposa y yo, y hablábamos en una videollamada porque ella estaba en Houston. Y empezábamos a orar y yo le decía: yo creo que yo sentí que salió poder, que los médicos dijeron que no, pero para Dios nada hay imposible. Cuando tú empiezas a pensar que para Dios no hay imposible, tú dejas de preocuparte. Tú dejas de preocuparte. Pastor, ¿y qué pasa si se muere y no se sana? Dios es sabio, pero que no se diga que nos preocupamos por algo así. Algo de lo triste que vemos en las iglesias cristianas es gente que está preocupada, es gente que cree en Dios de boca, pero no lo celebra, no cree en verdad que Dios le puede cambiar la economía. ¿Sabe? Cuando nosotros como cristianos no diezmamos, estamos diciéndole a Dios: tú no puedes darme lo que yo necesito. Allá en la iglesia con nosotros, yo le digo esto a la gente: si lo quiere, tómelo, si no, no. Pero yo le digo a la gente: ¿cómo es posible que tú puedas tomar de lo que le corresponde a Dios, de lo que es de Dios, y apartarlo y decir: bueno, es que yo no puedo diezmar esta quincena, ya es que Dios conoce esto, Dios lo sabe? ¿Sabe qué estamos diciéndole a Dios? Señor, yo para comer necesito este fajito de dinero porque tú no tienes la capacidad de mantenerme. Por eso no diezmo, porque tú no puedes hacerlo. Tú puedes echar a andar el sol todas las mañanas, tú puedes mover el mar, pero suplir mis necesidades tú no puedes. Entonces Dios deja de ser tan grande como decimos. La gente que no diezma, la gente que no ofrenda, es una persona religiosa que no le cree a Dios. Efecto de grillos. Porque no le cree a Dios, por más que cante, diga: levanto mis manos, oh Señor, no cree en Dios. Porque le está diciendo a Dios: tú no puedes. ¿Sabes quién me mantiene? Y saca y dice: este billetito me mantiene. Este sí es Dios. Este sí.
Porque este me da la capacidad, si tengo tantos de estos, este me da la capacidad de comprar un carro, tú no, pero este sí. Este me da la capacidad de comprar una hamburguesa, este sí, pero tú no. Entonces, cuando nuestra mente está renovada, tenemos que pensar que para Dios todo es posible. Enseñaba algo mi hija en la semana. Estábamos sentados en nuestro devocional, en nuestro culto familiar, y decíamos estar en comunión con el Espíritu Santo. Y me llamó mucho la palabra. Y digo, ¿por qué no investigas comunión? ¿Qué es comunión, hija? Y las personas piensan que comunión solamente es sentarse y orar. Y comunión significa compartir el mismo gusto y el mismo anhelo. Por ejemplo, si a mí me gusta algo real, el fútbol americano, yo le voy a los Pieles Rojas de Washington. Ese es mi equipo, siempre ha sido eso. Y tú y yo podemos estar sentados aquí, pero si tú me hablas del Barcelona, te voy a decir, a mí el fútbol no me gusta. No me agrada el fútbol. A tal grado que si pasara Leo Messi, yo no me tomo un selfie con él. No me interesa Messi. No me interesa porque fútbol. Pero sin embargo el hermano me dice, wow, pues yo no tanto de los Pieles Rojas, pero le voy a los acereros de Pittsburgh. Ajá. Entonces podríamos platicar del Super Bowl, y ya tenemos comunión. Estoy con él, pero estoy en comunión con algo que somos afectos, algo que nos gusta. Y sabes que al Espíritu Santo, la palabra comunión, el Espíritu Santo está dispuesto a platicar contigo lo que a ti te gusta. Y la mayoría de la gente piensa que Dios no se mete en eso. Señor, abracé a mi esposa y me gustó. Y dice Dios, a mí también. Y no estoy hablando tonterías, estoy hablando de algo real. Porque Dios lo sabe. Señor, estos tacos de barbacoa son buenísimos, me gustan. Dice Dios, a mí también, come. Porque Dios tiene comunión. Cuando pensamos y tenemos comunión de algo, creemos que para Dios es posible. Porque el anhelo que Él puso dentro de nosotros es porque a Él también le gusta. Y si lo gusta, lo va a hacer posible. No me entendió acá. No me entendió lo que le dije. ¿Sabe? A veces tenemos una mentalidad a veces tan diferente a la de Dios. Cuando nacimos, todos nosotros, me acuerdo cuando era chiquito, y jugábamos a algo. A mí siempre me gustaba jugar en aquel tiempo a los superhéroes. No había muchos como hay hoy. Mi hijo sabe un nombre de un montón de gente de Marvel que yo ni conozco. Pero jugábamos a los superhéroes, y siempre que nos decían ¿qué quieres ser de grande?, nosotros pensábamos en un superhéroe. Pensábamos en un superhéroe. Y yo quiero ser Superman, y yo quiero ser doctor. Y siempre cuando éramos chicos, acuérdese, usted pensaba en algo grande. Pensaba en algo grande. Siempre pensó en grandeza cuando era un niño. Y el papá lo veía y decía, wow, mi hijo, bien, tú vas a ser Superman, tú vas a ser el mejor portero de la selección mexicana. Pero todos queremos ser algo grande. Nadie pensaba en ser un drogadicto. Nadie pensaba en ser un mendigo. Nadie pensaba, ¿verdad que no? Porque tenemos un pensamiento de grandeza, porque el Dios que nos hizo es grande. Pero llegamos a la denominación. Y en la denominación nos dijeron, no, hermana, esos sueños de grandeza no son de Dios. Usted tiene que ser humilde. Y nos quitaron lo que Dios nos puso. Nuestro pensamiento cambió. Y hoy se levanta alguien y decir, en verdad yo lo puedo hacer. Uy, ya viste, qué orgulloso el brother. Necesita liberación, porque va a ser liberado de algo que Dios puso en él. ¿Aló? Y porque nuestro pensamiento es pensamiento de cangrejo, querer bajar a la gente, porque los que quieren volar como águilas, los queremos bajar, traemos resorteras espirituales para bajarlos. Y le estamos quitando el pensamiento que Dios puso. Por eso cuando tú crees que tú tienes un pensamiento de grandeza, crees que para Dios nada es imposible. Empieza a pensar en cosas grandes. Lo he contado muchas veces. Estábamos en Sinaloa y pasó una Ford Lobo hermosa, así preciosa, blanca, polarizada. Y me dice un chico que andaba conmigo como de 18 años. Me dice, pastor, ¿ya vio esa trocota tan linda? Le digo, ¿sí te gusta? Dile a Dios que te dé una de esas. No, pastor, ni que fuera sicario del Chapo.
O sea que el domingo te bajo de la alabanza y quito a Dios y te pongo al Chapo, porque el Chapo sí te puede dar algo que Dios no puede. ¡Qué mentalidad tan absurda! Y a veces somos como ese niño, pensamos en cosas grandes. Uy, ¿yo cuándo? ¿Qué Dios tan chiquito tienes? Lo traes colgado en el cuello. Uy, ¿para cuándo? Dicen que ya no hay remedio. No, yo a mi edad. Patrones de pensamiento. Y sabes, cuando el diablo capta el pensamiento de alguien y lo apresa, ya no tiene que hacer nada más el diablo. Ya no, en verdad. Son como los muñequitos de antes que le dabas cuerda. Tu trabajo era darle cuerda y lo ponías y ya no tenía nada que hacer. El muñequito solito caminaba. Y lo hacía. El diablo capta tu pensamiento y ya no tiene nada que hacer. Ya solito vas a caminar con un pensamiento errado. Es que fue el diablo y vas el diablo. No, yo nomás le di cuerda. El que camina es él. ¿Aló? Ponte a pensar que tienes que renovar tu pensamiento. Siguiente punto. Siguiente punto. Punto número 3. No te preocupes por lo que no podemos resolver. No te preocupes por lo que no podemos resolver. La preocupación es una forma de desacreditar a Dios. ¿Sabes por qué el pueblo no entró a la tierra prometida? Porque vio su mentalidad y dijo: somos como langostas, y se empezó a preocupar. Y dice que Dios se enfureció, no por cómo pensaban, sino porque dudaron de Él. Cuando te preocupas, estás ofendiendo a Dios. La preocupación es duda. La preocupación es falta de sabiduría. Una persona que se preocupa es una persona que no es sabia. ¿Y cómo estás? Bien preocupado con esto. ¿Por qué? Porque me dijeron que que tenía esta enfermedad. Y luego, una enfermedad es la promoción para que Dios te sane y para que Dios se glorifique. Entonces, ¿en quién hemos creído? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, ¿qué estamos pensando, iglesia? Tenemos que pensar como Dios piensa. Punto número 4. Verte como Dios te ve. Verte como Dios te ve. Y no como la gente dice que tú eres, sino como Dios piensa de ti. Yo te hago un ejercicio bien básico. Te miras al espejo, con ropa o desnudo, como tú quieras, un espejo grande, y te ves y vas a decir: ya estoy viejo, ya estoy gordo, ya estoy flaco, ya esto, y mira esto, y te vas a encontrar 50 cosas negativas. Y te vas a encontrar tantas cosas negativas. Y sabes que las palabras negativas científicamente hacen que tus células envejezcan. ¿Sabes que tus células envejecen? Hoy venden cremas para rejuvenecer. La verdadera crema para rejuvenecer está en tu boca. Dile a tu cuerpo que funcione. Aprendí algo y le voy a dar un secreto. Aprendí algo de un rabino, algo tremendo. Y dijo: el cáncer que está muy de moda hoy matando a las personas, a las mujeres, el cáncer de seno, está en el poder de la boca de sus esposos combatirlo. Porque tú puedes agarrar y cada que yo veo a mi esposa, yo bendigo su pecho. Yo bendigo sus células, yo bendigo sus senos, yo bendigo cada célula que hay dentro, cada tejido que hay ahí, porque sé y he aprendido que el poder de una bendición es 1000 veces mayor que el poder de una maldición. Y cuando la célula quiere, dáselo a Dios. Y cuando la célula quiere atacar, soy el único autorizado, y estoy hablando cosas de adultos en verdad. Soy el único autorizado por el cielo para ponerle la mano en el pecho y decirle: a ver, célula, me escuchas. Tú no fuiste diseñada para morir de cáncer. El día que mueras es porque muere toda completa, no va a morir una parte. Así es que te largas y estamos hablando, y yo las bendigo. Y yo bendigo tu pecho, y yo bendigo tu seno, y yo bendigo tu matriz, y yo bendigo tus ovarios, y yo la bendigo. Y sabe que no tiene por qué llegar el cáncer, porque entonces yo estoy hablando bendición.
Pero viene el cristiano que viene a la iglesia y dice: mi mamá murió de cáncer, mi abuela murió de cáncer, mi tía murió de cáncer, me tengo que cuidar, hijo, porque tal vez voy a tener cáncer. Dice el diablo: amén, lo tengo, me compró el paquete llamado cáncer, me compró el paquete llamado maldición. Oh, esta quincena no nos va a alcanzar. Préstame tu sobre, no lo voy a ver. Oh, mujer, esta quincena no nos va a alcanzar con esto, hay que pagar la tenencia, hay que pagar esto, hay que pagar el otro, la escuela de los niños. Esta quincena no nos va a alcanzar. Y el diablo dice: amén, lo tengo. No te va a alcanzar esta quincena, porque en tu boca hay un poder. Cuidado con lo que hablas, cuidado con lo que dices. Por eso debemos creer lo que Dios piensa de nosotros. ¿Qué piensa Dios de ti? ¿Qué piensa? Que tú eres rey y no sacerdote, que le costaste tu sangre, que Él tiene un propósito para ti, que clames a Él y Él te responderá, que tiene planes maravillosos para ti. Eso piensa Dios. Entonces, ¿por qué pensamos que nos vamos a morir de hambre? ¿Por qué pensamos que vamos a estar mejor con uno u otro gobierno? ¿Por qué pensamos, si a Dios lo que le interesa es que tú pienses lo que Él piensa? Le preguntáramos a Dios: ¿qué piensas de mí? Es que Dios no me contesta. A mí me gusta cuando Dios no me contesta, cuando yo le pregunto: ¿qué piensas de mí? ¿Por qué? Mira, ponte de pie. ¿Te acuerdas cuando éramos novios? Hace 25 años éramos novios. Más bien ella fue la que se me declaró, yo a él ya no. Y cuando nos decíamos que nos amábamos, nos abrazábamos así, nos veíamos. Y te acuerdas que no nos decíamos nada. Hacíamos. Y nos abrazábamos y nos dábamos un beso. Y en ese, ella sabe que le dije todo. Cuando Dios calla de amor, es porque le hace. Y en ese te dijo todo. Uy, no, qué emocionados, ¿eh? ¿Siempre son así, pastor? O simplemente que dicen mi abuela, o están chiviados. Están chiviados. Ya no sé ni qué punto voy. Pues ya que sea. Ve como Dios ve y no como la gente eres. El cerebro alimenta lo que escuchamos. Nuestro cerebro alimenta lo que escuchamos. En verdad. Y con quienes nos juntamos. Por tal razón, la Biblia dice que seamos renovados para que no olvidemos lo que Dios dice. La mayoría de la gente escucha lo que el resto dice. Lo que el resto dice. No vas a poder. Vas a vencer. No vas a poder. En algún tiempo de mi vida, no digo que sea la mejor opción, simplemente le comento lo que pasó en mi vida. Practiqué artes marciales. Repito, no digo que sea la mejor opción, pero en algún tiempo de mi vida lo hice. Y una de las técnicas que el profesor decía para nosotros: cuando subas a pelear, no escuches lo que nadie dice, solamente mi voz. Solamente mi voz. Y te ponías a pensar y decías: ¿cómo no voy a escuchar si todos están gritando? No importa, escucha mi voz. Y nos encerraba en un cuarto y empezaba a hablar, identificábamos su voz. Y cuando él tenía más experiencia que nosotros, él era cinta negra, tercer dan, y nos estábamos empezando y peleábamos, y él decía: agáchate, y arriba y abajo, porque él veía otra perspectiva. ¿Y sabes qué ganábamos cuando escuchábamos su voz? Porque él nos decía, mientras el equipo contrario nos decía desde que íbamos caminando: vas a perder, no vas a poder y no vas a hacerlo, en el primer round te van a sacar y vas a ver. Pero él decía: no escuchen mi voz, ustedes pueden, muchachos, y vamos. Y relacioné eso con la parte bíblica. ¿Sabes por qué hemos fracasado en muchas cosas? Porque escuchamos otra voz y no la voz de nuestro coach. La voz, dice Jesús: mis discípulos, mis siervos, mis ovejas, los míos, escuchan mi voz. Y muchas veces, iglesia, venimos a pedir consejo
El pastor, que es la representación visible de Dios invisible en la tierra para nosotros, nos da un consejo, nos vamos y hacemos otra cosa. No escuchamos la voz, no escuchamos lo que nos dijeron. Pensamos de acuerdo a nosotros, luego regresamos y decimos: pastor, me salió mal. Es que no escuchaste mi voz. El Espíritu Santo nos habla. De acuerdo, cuando conocí a mi pastor, el apóstol, estábamos en un lugar, en un teatro aquí en Ciudad de México. Yo había estado con mi cuñado y habíamos estado, después de un tiempo de caminar, mucho tiempo, y yo le decía a Dios: Señor, por favor, dame un padre espiritual. Yo quiero uno. En alguna ocasión, independientemente de lo que la gente piense de este hombre, porque hay muchas ideas encontradas, tuve la oportunidad de abrazar al apóstol Maldonado. La tía de mi cuñado es muy cercana a él, y tuve la oportunidad de abrazarlo. Sentí muy lindo, pero dije: este no es el hombre que Dios quiere para mí. Cualquiera había dicho: bueno, pues está bien, porque es un hombre famoso y pues dale por ahí. No. Y me acuerdo cuando llegamos al auditorio y estaba predicando en aquel tiempo el doctor Bill Hamon. Estaba predicando el doctor Bill Hamon, y yo lo vi predicar al obispo Hamon, y estaba predicando. Yo dije: wow, tremendo hombre de Dios, pero no es lo que yo quiero. Así lo dije. Para no hacerle el cuento largo, salió el apóstol José, y cuando yo lo vi, yo dije: ese es el hombre que Dios quiere que yo vaya con él. Estaba en el auditorio y le dije a mi cuñado: me va a dar una palabra profética. Y bajé y él me dio una palabra, me llamó de entre toda la multitud y me dio una palabra profética. Y me fui a mi lugar enojado. En verdad me fui enojado. Palabra tremenda y en todo el auditorio, y esto y el otro, y derecha, izquierda, todo muy grande. Pero me fui a mi lugar enojado. Yo le dije a Dios: ¿por qué hasta este momento, Dios? ¿Por qué hasta este momento? ¿Qué pasó? Y usted puede estar: pastor, ¿y por qué estaba enojado? Porque yo siempre he sido un hombre de siembra. Mi Biblia dice que cuando Saúl iba a ver a Samuel, él no quería, porque no tenía nada que ponerle en su mano para sembrar, para sellar la palabra. Había pasado ya la hora de la comida, y yo había comido con mi cuñado y traía 100 pesos, me acuerdo, 100 pesos, y dije: eso no es digno de este hombre, pero aparte no se los puedo dar porque es lo del estacionamiento de mi carro. No puedo dárselos. Y buscaba por todas partes quien trajera una terminal para pasar mi tarjeta de crédito. Y le dije a Dios: ¿por qué este momento? Y me voy a mi lugar y me dice Dios: levanta tus manos. Y levanto mis manos. Y le digo: pon algo en mis manos. Me dice Dios: mira tus manos. Y miro mi mano y digo: no, mi anillo no puede ser. Y no por lo que valga, sino porque esto es un pacto sagrado. Esto no se puede dar. Pon algo en mis manos. Y Dios me dice: ve tus manos. Y volteo y digo: ya está. A mí siempre me han gustado los relojes de dos formas. Les lo digo con todo el respeto a la gente: grandes y caros. Que sean grandes y que sean caros. Siempre me han gustado. Y mi esposa me había regalado un reloj así. Cuando vi al apóstol, dije: ya está, que me lo quito. Y subo al escenario y le digo: apóstol, tenga, soy un hombre de pacto, aquí está. Y Dios me dijo: da el reloj. Y mi cuñado me dijo: ¿vas a dar tu reloj? Y luego, Dios dice. Fui y le di el reloj. Cuando di el reloj, ese hombre no piensa en las cosas, haces lo que Dios te dice que hagas. Fui y le di el reloj, y tiempo después yo no sabía ni cómo se llamaba, todo emocionado. Fui a Guadalajara y en un avión me lo encontré. Y le dije: apóstol, ¿se acuerda de mí? Me dijo: no, hijo, ¿quién eres? Le dije: yo soy el del reloj en Ciudad de México. Wow, dice, ya sé quién eres. He estado orando a Dios por ti cada que veo ese reloj. Dice, yo he estado orando a Dios por ti. Y yo dije: si no le hubiera dado ese reloj, ese hombre no se acuerda de mí. Pero a la fecha, ¿sabe que después de este reloj hasta el día de hoy he juntado como 19 relojes que la gente me ha dado, entre ellos este? Tantos relojes, porque yo sembré un reloj, tú cosechas relojes. Por eso cuando la gente dice da, nosotros somos los primeros en dar. Porque tú das. La Biblia dice: robará el hombre de Dios y que en sus diezmos y vuestras ofrendas. Y la iglesia cristiana no entiende eso. La iglesia cristiana da su diezmo, pero ¿sabes? Dice diezmos en plural, no en singular. Habla de muchos. Va a decir: uy, pastor, ya me va a pedir dinero.
No, hoy en este mes, hoy día en el mes bíblico, no judío, estamos en tercer de Adar. Estamos a un mes prácticamente de la Pascua, del inicio de las fiestas. Y cada mes el pueblo de Israel va con el sacerdote y pone su ofrenda llamada Rosh Kodesh, que significa cabeza de mes. Das tu diezmo, das tus ofrendas y das tu cabeza de mes, porque dice el apóstol Pablo que si tú das tu cabeza de mes, todo el mes es santificado. Uy, nada más 3 me dijeron bien. Y vamos y lo damos. Y cuando nosotros damos, estamos diciéndole a Dios: Señor, yo ya di mi semilla de cabeza de mes. Y Dios dice: entonces estás pensando como yo pienso, porque yo te quiero bendecir, pero tú no me ayudas a bendecirte. Y no es que le compremos la bendición a Dios, es que Dios trabaja con parámetros eternos. Y entonces tenemos que saber que nuestro sistema de pensamiento se alimenta de lo que escuchamos de alguien más. Escuchamos un negativo y siempre lo negativo va a caer a nosotros. Júntate 5 minutos con un depresivo y te vas a empezar hasta a llorar. Te vas a querer hasta suicidar, porque nace de un pensamiento. Entonces todos debemos saber lo que dice su palabra. Para terminar este punto, ¿sabes? La Biblia dice: medita en mi palabra. ¿Qué es la parte meditar? La parte meditar lo hemos dejado a unos señores que se juntan de piernas y dicen: "Aum". Eso no es meditar. Los orientales dicen que meditar es vaciar tu mente. En el hebreo, la palabra vaciar no sirve, no existe. La palabra meditar en hebreo significa renovar, llenar para sacar lo malo. Como cuando tienes un vaso de aquí, tengo un vaso y aquí tengo café, y si yo tuviera 1 litro de agua, le estoy vertiendo agua, tanta agua, que sin vaciar el vaso va a ser posible sacar el café hasta que todo el líquido que hay aquí sea transparente. Cuando Dios dice medita, Dios dice: métete mi palabra, métete mi idea, métete mi pensamiento, hasta el grado que tu mente se renueve, hasta el grado que puedas pensar lo que yo pienso, porque el día que dejes de pensar, ese día estás muerto. Dios te ama tanto que respeta lo que piensas, pero no significa que le guste. Punto número 5 y último. Dice la Biblia algo, que para renovar nuestra mente debemos amarnos, amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. ¿Qué es esto? De lo contrario no es posible. Si yo no me amo a mí mismo, no voy a poder amar a mi esposa. Una persona que se divorcia es una persona que no se ama. Alguien dice: es una persona egoísta. No, es una persona que no se ama, porque como no se ama, no puede amar a alguien más. Yo no puedo amar a alguien más si antes no me amo. Una vez le preguntaba a la gente, les dije: ¿por qué Jesús vino a la tierra? Y alguien me dijo: para perdonar nuestros pecados. Sí, está bien. ¿Y por qué Jesús vino a la cruz? Oh, porque nos amaba. No, eso no dice la Biblia. Eso dice la iglesia. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Por qué Jesús vino? ¿Para darnos salvación? No, eso no dice la Biblia exactamente. Y la Biblia dice: el cual se amó a sí mismo y perdonó nuestros pecados por amor a Él mismo. No por amor a ti, por amor a Él mismo primero. Quiere decir que Dios se amó antes a Él que amarte a ti. Porque Dios no te puede amar si no se ama. Dios no te puede amar, porque sabes, cuando dos personas tienen un conflicto, tú y yo tenemos un conflicto, y cada que yo te veo, se me remueve el estómago por verte. Me causa náuseas verte, y eso no causa nada en ti. ¿En quién está causando el malo? En mí. Alguien dijo, y lo dijo muy bien, sabes, el odiar es como tomar cianuro y pensar que él se va a morir. Es como tomar una copa de cianuro y pensar que él se va a morir. Eso es el odiar. Es ilógico odiar. Cuando te veo me caes tan mal
que siento algo fuerte en mi cuerpo, mi páncreas se debilita, mi sangre se espesa. Y eso no te causa ningún problema a ti, me está causando una enfermedad a mí. Pero como yo me amo tanto, para no sentir eso, decido perdonarte. No para que te vaya bien a ti, sino para que mi propio cuerpo sienta paz. Cuando Jesús vino a la cruz, Él se amó tanto que Él decidió perdonarte a ti para no afectarse a Él. Por eso tu pecado no le afecta, porque Él ya te perdonó. Por eso la capacidad de Él de perdonar es más grande que tu capacidad de pecar. No me está entendiendo. Si entendiera esto, hubiera pasado a otro nivel. Entonces, por eso no podemos tener en la iglesia gente deprimida, gente culpable con lo que hizo ayer, antier. No estoy diciendo que esto sea una licencia para pecar. No estoy diciendo que Dios siempre tiene una oportunidad. Si no nos amamos a nosotros mismos, no podemos amar a alguien más. ¿Sabes por qué el mundo no es alcanzado por el cristianismo? Porque el mismo cristianismo no se ama. Porque no nos amamos. Porque la Biblia dice que nosotros no tenemos la capacidad de amarnos. Cuando yo me amo, cuando yo sé quién soy, cuál es mi identidad en Dios, entonces tengo la capacidad de amar a alguien más. La gente se divorcia y dentro de 15 días ya tiene novio y se vuelve a casar. Pero si no pasó por un proceso de amarse a sí mismo, no va a poder amar a otra persona. Simplemente se emocionó. Y voy terminando con esto. ¿Alguien me ayuda con el teclado, por favor? La Biblia dice en Efesios 4:22. El mismo apóstol Pablo, fíjate lo que dice: así que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el hombre viejo que está conforme a los deseos del error, y renuévate en el espíritu de nuestra mente. Otra vez, el apóstol Pablo está diciendo: deja de pensar como piensas, deja de ser un hombre viejo. Y aquí te voy a decir una palabra que no se entiende en el español, pero en hebreo la palabra viejo no se refiere a un anciano. La palabra viejo se refiere al moho, a lo que apesta, a lo que se multiplica. Pones algo viejo ahí que no ves y te acercas y huele horrible, y el moho ya no se puede quitar. Dice la Biblia que para Dios somos olor fragante. ¿Y cómo comienza el olor fragante? Cuando tú comienzas de cambiar tu pensamiento. Haz algo con el que está al lado y dile: a ver, ¿a qué hueles? ¿A moho o a olor fragante? Y te va a decir: deja esas payasadas. Uy, este no solamente huele a moho, hasta hongos tiene. Tenemos una mente tridimensional, dice la Biblia. La mente del alma, que se alimenta de los traumas, de las emociones. La mente del cuerpo, alguien toma alcohol y el que era serio empieza a ser hablantín. Cambió su mente por medio del alcohol, por medio de una droga. Le duele el cuerpo, le duele una pierna y cambió su mente. Pero no está hablando Pablo de eso, está hablando de la mente, del espíritu. 3 mentes tenemos. Y Pablo está diciendo que debemos cambiar desde nuestro interior, no desde nuestro exterior. El pensamiento de la metafísica es aquí: fe positiva. Y después vas a ir a Sanborns y te vas a encontrar un librito llamado El Secreto, que significa fe positiva. Ven a mí, carro nuevo. Ven a mí, carro nuevo. Ven a mí, carro nuevo. Ese es un mantra. Eso es diabólico. Ven a mí, carro nuevo. A ver todos, ven a mí, carro nuevo. Y parece que el carro va a caer aquí. No, se cae aquí, nos aplasta. Eso es un mantra. Y la iglesia ha pensado eso también a veces. Pero Pablo dice algo bien extraordinario: renuévate en tu mente, de tu espíritu. ¿Qué es esto? Cuando creímos en Dios, Dios nos dio su mente. Dice Pablo, tenemos la mente de wow. Pero te dije que la mente
como es en lo físico, es en el espiritual. Es un músculo la cual tiene patrones de pensamiento anchos y delgados. Por eso Pablo dice: renuévate, ya no pienses como el moho, ya no pienses como el hombre que solamente piensa con su mente humana, sino piensa desde tu espíritu. Me gusta cómo suena el hebreo, porque el hebreo, el español se habla aquí, en la garganta. El inglés, algunos idiomas se hablan aquí, en los cachetes, pero el hebreo se habla desde aquí. Se imprime, se comprime. Cuando digo se imprime, es que desde aquí sale la idea, desde el espíritu. Aquí está tu espíritu. El hebreo es tan profundo que sale a luz. Y cuando Dios habló de eso, Dios está diciendo que tenemos que pensar como Dios, estar conectados todo el tiempo a la fuente del Espíritu Santo, donde la inteligencia humana no existe, donde podemos acceder desde nuestro espíritu, desde la mente de nuestro espíritu, al infinito del conocimiento, donde habita el Espíritu Santo. Y debemos dejar de pensar como la gente. Supongamos que pensamos en adquirir un auto, y vamos a pensar como la gente. Vamos a la Nissan, a la Volkswagen, y le decimos: quiero un auto. Sí, tanto de enganche y tanto al mes. Si el carro costaba 300,000 pesos cerrados, con todo y los pagos vas a pagar aproximadamente 550,000 pesos. 2 carros por uno. Y dices: oh, está fácil, 5,000 pesitos mensuales. Le regalaste mucho dinero a la sociedad. Y te vas porque fue la forma como lo obtuvo todo el mundo. Pero nunca te detuviste a pensar y decirle: Espíritu Santo, esta es la forma del mundo. ¿Habrá una forma para que tú me puedas dar un carro? Cuando tú preguntas eso, Dios te desafía y Dios te da cosas diferentes y sin deudas. Fuimos a la Nissan a comprar un carro, y me acuerdo que nos subimos a los carros y me senté en el vehículo y le dije a la vendedora: ¿me das permiso de subirme? Y ella se quería subir para enseñarme el carro, y le dije: no, tú no, nada más yo. Se subió mi esposa y mis hijos. Y le dije a mi esposa: ¿cómo me veo? Bien. ¿Cómo me veo, hijos? Bien. ¿Cómo me veo, papá? Bien. Ya está, vámonos. Y me dijo la vendedora: ¿a cuántos meses? ¿Al contado? ¿Al contado? ¿En verdad? Sí. Salimos de ahí, mi hijo Esdras, el más pequeño, me dice: papá, ¿y cuánto traes? Nada, hijo. Y luego, ese es el problema de Dios. Yo trabajo para Él, y si yo trabajo para Él, pues Él tiene que proveer el carro para el empleado. Trabajo para un judío millonario. Trabajo para un judío millonario. Él me paga. A los 6 meses fui y le dije a la chica de la Nissan: ponga su mano. Ahí le van, se lo voy a pagar al contado. ¿Cómo salió? Sinceramente ni sé, pero no se lo paga al contado. ¿Habrá una opción diferente para esto, Dios? ¿Está enfermo? ¿Habrá una opción diferente para esto, Señor? ¿O será que las pastillitas curan la enfermedad? ¿Habrá una opción diferente para esto? Es que el que no tranza no avanza, pastor. ¿Habrá una forma diferente para esto? ¿Cómo pensará Dios? Pensamos que en nuestro país adquirir carros solamente es con créditos. ¿Qué Dios tan chiquito del tamaño de Banamex? ¿Qué Dios tan pequeño del tamaño de Bancomer? Pero cuando pensamos en Dios, estamos pensando que Dios siempre tiene algo más en el asunto. Por eso cuando nos amamos, sabemos que podemos acceder al Espíritu Santo, y entonces hay un potencial dentro de nosotros. Estoy terminando. Sé que ya debo terminar. No te acostumbres a pensar como piensa la gente. El que se ama sabe que tiene dones,
Y que no es una persona que está sentada en la iglesia solamente recibiendo una linda palabra, sino es una persona que puede operar en milagros, que puede hablar por boca de Dios, que Dios puede hacer en él, porque Dios es un Dios multifuncional. Tenemos acceso a la sabiduría de Dios si creemos y nos amamos a nosotros mismos y creemos que tenemos valor. Acostumbremos a nuestro cerebro a no pensar de forma floja. ¿Sabe que nuestro cerebro es un músculo? Todos los músculos de nuestro cuerpo no les gusta hacer ejercicio. Se sube a la bicicleta, inmediatamente se quejan y dicen ya. Le gusta lo más fácil. A nuestro cerebro le gusta pensar de la forma más fácil. No lo usamos, decían los científicos. Decía Einstein. Los científicos quieren tomar parte del cerebro de Einstein para saber cómo pensaba. Eso es imposible, porque el cerebro es un músculo que se ejercita. Si a usted le abrieran la cabeza y le metieran el cerebro de Einstein, pero no lo acostumbra a pensar diferente, es como el atleta que hace ejercicio y después de un año deja de hacer, se vuelve flácido. Se vuelve flácido. Los grandes músculos que tenía se cayó. Aunque nos metan el cerebro de Einstein, si no lo acostumbramos a pensar, se va a volver flácido. Haga que su cerebro piense. Haga que su cerebro sea diferente. Que seamos agradecidos con lo que tengamos. En fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, lo que es noble, lo correcto, lo puro, lo hermoso, lo admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento, y mantengan su mentalidad ocupada en esto. Apóstol Pablo, Filipenses 4:8. Si sacamos valor a lo que tenemos, siendo agradecidos, vamos a darnos cuenta que Dios quiere renovar nuestra mente y que Dios quiere que en verdad seamos gente diferente. Antes de hacer algo de convencional, detengámonos a pensar. Y como decía nuestra cita inicial, no te acostumbres al modelo de este mundo. A veces, cuando venimos a la iglesia, nos acostumbramos a algunas cosas. Y la iglesia se ha acostumbrado, deme 3 minutos más. La iglesia se ha acostumbrado a las emociones. Si no me toca y no oro por mí, entonces no estuvo bueno el culto, porque no sentí. Hace unos años estaba en San Diego, California, y entramos a la tienda de un judío. Estábamos viendo las cosas que él vendía ahí. Los judíos son muy especiales. No a cualquier gente le hablan, pero tiene una mentalidad tremenda para hacer negocios. Estaba yo con un joven pastor de San Diego, un latino, y sucedió que su esposa le iba a cobrar lo que yo le recomendé a él que comprara, y él cometió un error. Él le dio la mano a la mujer. Yo me quedé viendo y le dije: no vuelvas a hacer eso. La mujer de un judío no se toca. No se toca. Al final platicamos el judío y yo, y me dice: ¿de dónde eres? ¿Cómo te apellidas? Y le empecé a platicar. Al final me dijo algo él: ¿por qué no te juntas con nosotros? Y le dije: no, porque si yo me vuelvo como tú es como dejar al Mesías. Le dije: pero quiero que hagas algo por mí. Y me dijo: sí, quiero que me bendigas. Quiero que me bendigas. Y se rió y me dice: pero si tú eres bendecido. No, pero tú eres puro, le dije. Tú eres judío puro, yo no. Y yo quiero que tú me bendigas, porque yo sé que lo que tú vas a soltar trae un poder para mí y para mi descendencia. Inmediatamente inclinó su rostro, y cuando inclinó su rostro, él vio que yo reaccioné a la bendición dentro del protocolo judío. Incliné mi rostro y levanté mi mano derecha.
No me tocó. Me puso la mano así de lejos y empezó a decir en hebreo la bendición sacerdotal. Yo sabía lo que él me decía. Y empezó a decir. Cuando me dijo eso, y me dijo, y esta bendición se la llevas a tus hijos y serán benditos, me dijo. Le di la mano, me dio la mano, nos abrazamos, le di un beso, le di otro beso. Dentro de la comunidad judía se besa porque incluso el apóstol Pablo recomienda eso. Pero acá nosotros no, pues si somos machines mexicanos, acá no, eso es de niñas. Pensamos diferente. Y salimos de ahí y me dijo el pastor, amén, ¿por qué a mí no me bendijo? Primero que nada porque le tocaste a su esposa. Segunda porque tú no eres, tu sangre no tiene esencia de Israel. Y tercera porque tú nunca reaccionaste a la bendición. Cuando tú reaccionas a la bendición, inmediatamente eres candidato para traer transformación. Y Él no va a echar su bendición en un vaso que tenga un hoyo abajo. Yo creo que el hombre que va a venir el miércoles, el apóstol de la casa, el pastor de la casa, son hombres que traen bendición de una u otra forma. Tú no ocupas un judío, aunque fuera bueno. Pero gente que trae bendición y nos puede dar la mejor bendición. Pero si nuestra mente está pensando a qué horas juega el América hoy, si estamos pensando en qué vamos a comer hoy, no somos candidatos para recibir la bendición. No pasó nada con ese hombre, fue así, yo no sentí nada ni me caí. Llegué a mi casa y empecé a bendecir a mis hijos. Y te puedo decir, termino ahora sí, que nunca mi vida ha sido igual desde aquella bendición. Dios me ha proveído económicamente, Dios me ha abierto puertas, tanto que estoy aquí por causa de la bendición. Pero no me quedé con eso, lo renovamos y lo renovamos. ¿Cometemos errores? Sí, muchos, pero pensamos en volver a traer bendición para que los ciclos se cierren. Tú quieres ser bendecido, tienes que cambiar tu forma de pensar. Y no, hoy no, el pastor dijo el profeta, y a veces pensamos que el profeta solamente es el que me dice la palabra profética y la ciencia. Yo le preguntaba a Dios cómo ministro hoy, y Dios me dijo algo con lo que empecé: bendícelos, que les vaya bien, y diles que me entreguen. Me han entregado su corazón, me han entregado su alma, pero diles que me entreguen sus patrones de pensamiento. Yo quiero cambiarlos. Siendo sincero, tal vez muchos de los de acá digan, pues no pasó nada, o ni entendí lo que ese hombre dijo. Pero algunos van a decir, me voy a detener a pensar, y tengo que pensar como Dios. Hace muchos años había una pulserita que decía WWJD en español: ¿qué haría Jesucristo? Se me cerró en el carro. Le voy a decir, ¿qué haría Jesucristo? Pásale, brother, échale. Oh, eso se llama tonto. No, no se llama tonto, eso se llama pensar como Dios. Ahora sí, mujer, vamos a ir a comer barbacoa con lo del diezmo. ¿Qué haría Jesucristo? Jesucristo lo diera. Para la próxima vamos. ¿Por qué no te pones de pie? Pones tus manos en tu cabeza y empiezas a entregarle tú solito ahí tu mente a Dios, tu mente física, y dile: Señor, ayúdame a pensar diferente. Tú solo. No esperes que yo ore por ti. Yo quiero hacerlo, pero quiero hacer diferente. Entrégale tus emociones, tu mente almática. Si quieres hincarte, si quieres pasar acá adelante. Pero también entrégale tu mente espiritual ahora y dile: Señor, yo quiero pensar como tú. Quiero pensar como en el cielo.
que los patrones de pensamiento, Señor, errados, sean sacados de mí y se hagan angostos, Señor. Y entonces me des la capacidad, Señor, de renovar mis neuronas espirituales, Señor, para que yo empiece a pensar como piensa el cielo. Me comprometo a alimentarlos con tu palabra, a meditar. Hoy entiendo que es meditar, a meditar, para tener una fe que es el poder creativo del cielo. Porque tú trabajas en dualidad, Señor. Tu palabra más lo que yo creo, entonces es posible. Yo sé que soy bendecido. Levanta tu mano derecha. Levanta tu mano derecha. Y si tú crees que tú eres candidato para ser bendecido, tu mano derecha, inclina tu rostro. Iglesia, que el Señor mi Dios les bendiga. Que el Señor mi Dios haga resplandecer su rostro sobre todos y cada uno de ustedes. Tenga de ustedes misericordia. Alce sobre ustedes su rostro y que todo, por causa del pensamiento guiado por el Espíritu Santo, que todo a partir de hoy les salga bien y tengan paz en todo. Actúen, reaccionen, hablen como lo hace el cielo, para que nuestro pensamiento antiguo sea sacado el moho y entonces podamos traer una frescura del Espíritu Santo y sea un fuego en movimiento como se visionaba hace un momento. El Señor con ustedes. Por lo cuanto la bendición, iglesia, significa tienen el permiso de hacer y operar en el poder del Espíritu Santo. Dele un aplauso a Dios. Amén.